Ustedes me dicen, cuando... ¿Dónde está Carlito? No sé. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Me dio risa porque cuando se levantaron los hermanos que habían llegado por primera vez, yo me levanté a darle la bienvenida y pensé, ¿verdad que yo no soy de acá? pero de inmediato me corregí, exactamente. Inmediatamente me corregí, somos de acá. Y somos de Mayoco, y somos de la Florida, de Ciudad de los Valles. El Señor no tiene hijos sectorizados. Somos toda una familia, ¿amén? Amén. Voy a orar ya, antes de comenzar. Amén. Ayúdenme para que sea el Señor el que hable en esta mañana. Padre, quiero darte gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí con mis hermanos, Señor. Te damos gracias por el tiempo que vamos a dedicar para escuchar tu palabra, Dios. Es una oportunidad especial porque lo podemos hacer juntos, lo podemos hacer como iglesia. Y que no me miren a mí, Señor, que te vean a ti. A través de estas palabras, a través de los textos que leeremos de tu palabra, Señor, que vayamos todos conociéndote más a ti, enamorándonos más de ti, Señor, y recibiendo ese alimento sólido que nos permitirá crecer, nos permitirá cada vez acercarnos más al modelo que es Cristo. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero comenzar porque hay muchas caras que yo no conocía y probablemente hay muchos hermanos que a nosotros no nos conocen, así que quiero presentar en primer lugar a mi familia. Somos 6. Está mi esposa Eli, ahí presente. Parece una hermana, pero es mi esposa. No. Y están mis 2 hijos más pequeños, Gabriel y Benja, y están Daniela y Camila, que son las mayores, ya universitarias y todo. Fíjense que entre las 2 mayores y los 2 menores hay harto tiempo de diferencia y fue un proceso que el Señor hizo con nosotros. Y de hecho hizo un trabajo súper especial a través de un hermano de acá, el Claudito. Si no fuera por Claudito y por lo que el Señor hizo a través de él, no habrían Gabrieles y Benjas. Así que hay un gozo de poder estar acá, ver a los hermanos de aquel tiempo y darle gracias al Señor por sus vidas. Contarles también, bueno, nosotros somos de Mayoco, estamos hace 10 años allá. Como familia estamos en comunidad cristiana acá en Santiago desde el año 2001, cuando nos casamos. Y en Mayoco nos fuimos como familia y nos juntamos allá con otras familias hace 10 años aproximadamente, cuando mi hijo tercero era chiquitito. Y esto es Mayoco, sumado a Isla de Maipo. Esta foto viene del domingo recién pasado con la visita que tuvimos con Jerry Killing. Y a pesar del frío y del rigor de la lluvia, nos juntamos y fue un tremendo culto, un lindo culto que tuvimos, gracias al Señor. Esta suerte de, no sé cómo llamarlo, galpón, no sé, lo hemos ido construyendo en mi casa a pulso. Hemos puesto piso, techo, hemos ido comprando sillas y el Señor las ha ido llenando. Partimos en Mayoco como, creo que éramos 3 familias en una casa, después fuimos 6, en algún minuto con Lito conversamos y nos sectorizamos aún más, Mayoco, Isla de Maipo, Ciudad de los Valles, y cada tanto nos juntamos todos en alguna casa donde quepamos, y normalmente en la mía, y ahí estamos. En verano, contarles nomás que cambia un poquito el formato porque el calorcito permite estar un poco más al aire libre. Normalmente nos reunimos bajo la sombra de un árbol lo más grande posible y ahí con sencillez alabamos al Señor y estamos aprendiendo de Él, sin duda. Y quizás una novedad para nosotros y que les quiero dejar ahí el bichito sembrado. Cada domingo almorzamos juntos, casi sin excepción. Y es una instancia tremenda para conocernos más, para amarnos más. Sabemos
cómo es cada hermano, porque en el culto nos vemos todos bonitos, pero después, en el almuerzo, ahí uno empieza a ver realmente quiénes somos. Increíble, increíble. Pero una instancia que el Señor nos ha regalado para conocernos más y amarnos más, porque el Señor nos ama y nos invita a amarnos a pesar de las diferencias que podamos tener, ¿cierto? Cubriendo multitud de faltas. Así nos ama el Señor. También nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Mayoko, bienvenidos los que quieran visitarnos. El almuerzo corre por cuenta de la casa. Pueden ir a vernos cuando quieran, hermanos. Vayan de a uno, sí, bueno, pueden ir todos, no. No cabemos. Eso como introducción para que nos conozcamos. Voy ahora a la palabra. No sabía bien qué compartir. Hace un mes atrás estuve en Cordillera y entregué una palabra que fue bastante bien recibida y pensé que podía ser la misma palabra para hoy, acá. Pero no, en la semana el Señor me dijo, no, la cosa no va por ahí, no va por ahí. Y me hizo reflotar apuntes antiguos que fui retocando, que fui ordenando de una manera un poquito distinta. Y lo que quiero hablarles hoy día es esto, lo que está titulado ahí, nuestra idea de quién es Dios y cómo eso impacta en nuestra vida práctica. Tenemos que saber claramente a quién servimos. Es la única forma que ese conocimiento pleno, claro, absoluto, de quién es Dios, va a impactar en mi vida, en lo que yo soy. No en lo que yo hago, porque yo lo puedo forzar a hacerlo, la conducta, ¿cierto? Pero lo que yo soy, eso solamente tiene que ver con carácter. Y nosotros queremos el carácter de Cristo, ¿cierto? Vamos a ir en esa dirección. Casi que tengo 3 prédicas en una. No me invitan muy seguido, así que voy a usar bastante de mi tiempo, ¿no? Pero básicamente me voy a referir a 3 cosas, ¿ya? Voy a hablar acerca de que nuestra idea de Dios debe ser la correcta. Y aquí quizá los quiero hacer pensar un poquito de realmente quién es Dios para nosotros, qué representa en nuestra vida. Luego, en el segundo punto, quizás va a ser el más extenso, hablar acerca de que el Dios verdadero, acerca de quien realmente tenemos que creer y pensar, ese Dios verdadero habita en el hombre, a través del Espíritu Santo. Y termino con el tercer punto, que nos habla de madurez, a la que debemos aspirar. Tenemos que crecer. Y no hablo de cantidad, hablo de calidad de hijo. Es una madurez a la que tenemos que aspirar. ¿Ya? Esa va a ser mi prédica. Y a poner mi cronómetro porque no me quiero pasar de revoluciones. Y vamos entonces con el primer punto. Nuestra idea de Dios debe ser la correcta. Y quiero preguntarle, ¿lo pueden decir a viva voz? Se los agradecería mucho. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? A ver, fuerte. Amor, Padre. ¿Algo más? Misericordia, protección, perdón, inteligencia, creador, majestuoso, soberano, salvación, poderoso. Bien. ¿Todo eso es Dios? Hermanos, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es por lejos lo más importante o lo que mejor refleja lo que somos delante de Él. Si nuestro Dios es básicamente un proveedor, probablemente no sea correcta tu apreciación delante de quién estás. Si el Dios en el que tú crees básicamente es un Dios que te resuelve los problemas, no es el Dios en el cual debieras pensar y creer. Lo más importante que la iglesia tiene por delante siempre será Dios mismo. Es siempre, en nuestra centralidad. Y más aún, lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que diga acerca de Él, o lo que deje de decir, porque muchas veces el silencio dice mucho más que las palabras, ¿cierto?
Todo esto podemos decir de Dios. Y tenemos que tener cuidado de que no hayan cosas que no tengan que ver realmente con quién es Él. Tenemos que tener cuidado. Nuestra idea de Dios debe aproximarse lo más posible al verdadero Dios. Y esto es algo de inmensa relevancia para todos nosotros. No sé si lo han pensado. Es que esto es tremendamente importante. ¿Por qué hay tantos contextos de iglesias que nos chocan a nosotros en temas, por ejemplo, de exacerbar el tema de la prosperidad, para de sufrir, o el tema de la soberanía, ¿cierto? Que exalta toda esta corriente de origen, bueno, no lo voy a decir, pero que exacerba ciertos atributos de Dios por sobre todos los demás, cuando debiéramos entender que todos ellos están en perfecta armonía. Estamos hablando del Padre, de Dios. ¿Por qué es importante que nuestra idea se aproxime lo más posible al verdadero Dios? ¿Por qué? Porque tener un concepto correcto de Dios es fundamental, hermanos, para nuestra vida. Es fundamental para nuestro día a día, inclusive. Por eso yo mencionaba como título, nuestra correcta idea de Dios es fundamental para mi manera de vivir, para mi vida práctica. Y esto no solamente estamos hablando de fortalecer nuestra teología, esto tiene que ver con vida práctica. Tiene que ver con vida práctica. No están separados. No podemos separar lo que ocurre aquí de lo que ocurre afuera cuando estamos en el trabajo, en el metro o donde sea que el Señor nos ponga. No podemos separarnos, ¿cierto? No somos personas distintas aquí cuando estamos con los hermanos que cuando estamos incluso con nuestra familia, compartiendo con nuestros hijos, nuestros papás, no sé. ¿Se imaginan la incoherencia, no? ¿Y cuánto de eso tiene que ver con realmente en saber, tener claro en qué Dios creemos? ¿Ese Dios en el que creemos nos permite esas licencias? ¿De que aquí somos de una manera y fuera de acá somos de otra? ¿No estaremos entendiendo mal lo que Dios demanda de nosotros? Importante, ¿cierto? El valor de nuestra adoración al Dios verdadero es equivalente a la importancia de tener buenos cimientos en nuestra casa. Y lo voy a reflejar en un relato de Jesús, ¿no? Que está en varios pasajes en los evangelios, que tiene que ver con dónde alguien construye su casa, ¿cierto? Jesús dice, les voy a decir quién es el que viene a mí. Y aquí hace la separación, ¿no? El que oye mis palabras y las pone en práctica. El que oye mis palabras y las pone en práctica, lo que está ahí en amarillo, ¿cierto? ¿Y qué hace el que oye mis palabras y las pone en práctica? Bueno, cava hondo, encuentra la roca y pone los cimientos sobre la roca. Pero en el otro lado está el que también oye las palabras, pero no las pone en práctica. ¿Y qué hace? Construye su casa sobre el suelo y no sobre los cimientos, o no le pone cimientos. Las consecuencias son totalmente opuestas, ¿cierto? El que construye sobre la roca, dice acá que viene la inundación, el río golpea con ímpetu la casa, pero no logra sacudirla, porque está asentada sobre la roca. El que oye las palabras, pero no le hace caso a Dios, no las pone en práctica, dice acá el Señor que el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. Completamente en ruinas. Oír las palabras de Jesús y ponerlas en práctica. Saber lo que Jesús enseñó no es un ejercicio académico, hermanos. Yo creo que, personalmente lo creo en mi caso, por muchos años experimenté la vida cristiana de una perspectiva religiosa, una perspectiva de fe basada en la costumbre, en ir a un lugar. Era un demonio, ¿no? Literalmente. Entonces, ¿estaba haciéndole caso al Señor y poniendo en práctica lo que Él enseñaba? No. ¿A quién no le ha pasado? No voy a pedir que levanten las manos, ni que pasen adelante nada.
Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Que nos damos cuenta lo incoherente que podemos llegar a ser. Teniendo el conocimiento, pero no teniendo el deseo, porque al final es una decisión que tenemos que tomar, ¿no? De escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica. Esta es una opinión personal ya, pero yo hoy día creo que en distintos contextos de iglesia el concepto de Dios que prevalece es decadente. Y creo se encuentra inclusive por debajo de lo que es la dignidad de Dios. Por eso el desorden en algunos contextos de iglesia. Sabemos que Dios es santo, ¿cierto? Es eterno, es poderoso. No podemos andar jugando con Él, con su nombre. A los que profesamos ser creyentes, con una sana doctrina, con principios bíblicos al 100%, hay un único Dios verdadero. Y esto que está ocurriendo en la iglesia, en otros contextos, debiera ser una calamidad para nosotros, debiera ser considerado una tremenda pérdida, una tremenda decepción. Por eso es tan importante lo que se ha ido predicando acá también. Un domingo yo he escuchado todas las prédicas del centro. Qué bueno que las graban. ¿Están grabando esto? Ponle pausa. Me gusta lo que el Señor estaba hablando acá. Escuché a todos los hermanos, pues, los últimos al menos, Carlito, Irán, bueno, Nelson. Antes estuvo Víctor Hugo acá. Hablaron de permanecer, hablaron de miopía, hablaron del Espíritu Santo, ¿cierto? Distintas cosas que son súper importantes y creo que las vamos a ir enlazando en la palabra que estamos compartiendo ahora. Entonces, en este contexto, hermanos, por favor, apréndanse esto, pero no con la mente. Llévenlo acá al corazón y piensen y crean. Todo cristiano debe saber que Dios existe y que existe un solo Dios. Eso es tremendamente importante, una declaración que el Señor partió diciendo al pueblo de Israel: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno es. Y esto sigue siendo así, no han aparecido dioses nuevos. Existe un único y verdadero Dios. Lo segundo que todo cristiano debe hacer o anhelar es conocer más cómo es este único y santo Dios. Porque hay uno solo, creador de todas las cosas, que nos ama por sobre todas las cosas. ¿Cómo no va a querer conocerle? ¿Cómo no va a querer conocer a este Padre? Conocer cómo es Él. Juan nos dice en parte de su evangelio: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer más cómo es Él. Es la vida eterna. Nosotros sabemos que somos parte de una familia eterna, ¿cierto? Algunos pensarán que quizás morimos y parte la dicha, ¿no? Yo digo que no. La dicha parte del minuto en que saliste del agua, el Espíritu Santo vino a tomar morada en ti y ya estás en la gloria. Con todas las penurias que pasan en esta vida, ¿no? Porque Dios dice que no nos eximimos de eso, de circunstancias. Pero nuestro espíritu, nuestra mente, debe estar absolutamente clara de que ya estamos disfrutando de la eternidad. Todavía en este cuerpo de muerte, pero eternamente para el Señor. Y lo otro que todo cristiano debe saber es que tiene que saber qué hacer para agradarle a Él. Saber que hay un único Dios, saber cómo es Él y saber qué hacer para agradarle a Él. El pasaje de 2 Corintios 5:9, Pablo dice algo importante. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ausente o presente, o sea, estando todavía en esta vida o en la próxima. Ser siempre agradable delante de Él.
Entonces, no nos olvidemos de esto, hermanos. Quedémonos con esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay un solo Dios, único y verdadero. Como hijos tenemos que anhelar conocerle más, anhelar conocerle más. ¿Cómo es Él? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo ama? ¿Cómo hace justicia? ¿Cómo derrama misericordia, amor, bondad? Tenemos que conocer al Señor. Y por último, saber qué hacer para agradarle. Tenemos que llevar una vida coherente, ¿no? Para agradarle a Él. Ahora, todo esto que he dicho hasta ahora nos lleva a definir o diferenciar claramente qué es una fe verdadera versus una mera idolatría. Y acá es donde quizás se separan las personas, ¿no? Los que dicen creer y no creer en Dios. En el censo que se está levantando todavía, se está preguntando por las religiones, ¿no? No sé qué habrán contestado ustedes, pero habían varias opciones ahí: catolicismo, evangélico, habían varias, como 10 otros después. Pero sumando quizás todo lo que podría ser considerado fe, vamos a llegar probablemente, cuando lleguen las cifras, a un 60, 65% de la población diciendo que cree en un Dios, que tiene una fe. ¿A ustedes les parece que este país se mueve conforme a un 65% de la población creyendo en Dios? No, ¿cierto? Por ninguna parte. Está la chacra. Claramente no. Entonces, probablemente está pasando esto, ¿no? Que buena parte de este 65% cree en Dios a su manera. A su manera. Un Dios de bolsillo, un Dios que cuelga aquí del cuello de una cadenita, o un Dios que lo tengo ahí en un cuadrito en la pared. Es probable que eso sea Dios para la gente, para la inmensa mayoría que dice creer en Dios. Y un bajo concepto de Dios, hermanos, destruye el Evangelio, lo debilita, lo hace ineficaz en la tarea de producir muchos hijos semejantes a Jesús. Porque en eso estamos nosotros. No solo rescatando gente del mundo, ¿no? Y trayéndolos a la iglesia. Eso es como, lo vamos a ver más adelante, pero es como dejarlos en la puerta, ¿no? No. Toca la tarea luego de formarlos. Toca la tarea luego de enseñarles todo lo que Jesús enseñó, y que luego eso se transforme en su vida práctica. Que lo normal para ellos sea vivir como Jesús vivió. Si no, somos religiosos. Hijos semejantes a Jesús. Un hombre que cree en un Dios con minúscula distinto al Dios verdadero, algo que obviamente es pecado, idolatría, ¿cierto? Lo que hace es conformar a su Dios a la imagen del que lo ha creado. Y este Dios va a ser bueno, o va a ser malo, va a ser cruel, o va a ser bondadoso, según el estado moral de la mente de donde ha surgido este Dios. Por eso lo que ocurre en esta vida. Yo creo que todos conocemos gente que dice, no, que mi Dios me entiende. No, si el de arriba sabe cómo soy. Yo juego tenis con un chico jovencito que estuvo a punto de morir y tuvo una experiencia sobrenatural bien particular, pero él hoy día lleva una vida como cualquier un poco loquillo, pero me cuenta sus fechorías y me dice, no, pero el de arriba me entiende. ¿Lo han escuchado de alguna otra persona? El de arriba me entiende, el jefe, le dicen otro. Un Dios a su manera, en el cual dicen creer, pero no están dispuestos a vivir conforme las demandas de Él, de este Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando confrontamos a estas personas, cierto, que no creen en el Dios verdadero? Fíjese lo que dice la palabra en Salmos 50, 21. Dice, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Esto está diciendo el Salmo 50, 21. Pensaste que yo era como tú. Esto ocurre en la gente, que cuando dice que cree en Dios, probablemente lo ve como un igual. Por eso le dice jefe, amigo, el de arriba, el flaco, porque lo ve como un igual.
entendiendo que hay algo especial en él, por lo tanto le pide cosas, qué sé yo, pero ese Dios creado a la imagen de la mente de la persona no es Dios, no es Dios, es una imaginación de las personas. Por eso no hay un impacto en la vida práctica, ¿no? Es esperable, hermanos, que un Dios creado en las sombras de un corazón caído, como lo he ido graficando, no sea una verdadera expresión del Dios verdadero. Y los frutos lo delatan. Los frutos delatan. Cuando el Dios en el que tú crees no es el Dios verdadero, es un Dios que surgió como producto de tu imaginación. Ahora bien, pensar que Dios deba adecuarse a mis necesidades o requisitos es, de verdad, una ofensa para el Dios. Dios no se puede acomodar a mis necesidades. Dios en su misericordia puede que responda a mis oraciones de forma favorable, pero siempre las responde. Con los niñitos chicos cantábamos eso cuando se acuerdan. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice espera, pero a veces dice no. Y es por causa de ese amor. Pero siempre Dios contesta la oración. ¿Cierto? Nunca nos quedamos sin respuesta. Este Dios altísimo ante el cual, los ángeles claman de día y noche, santo, 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 no puede ser relegado a un Dios fruto de mi imaginación. No podemos dejarlo ahí como algo chiquitito. Debemos entender qué es idolatría. Y que idolatría no es solamente doblar la rodilla, que es como lo obvio, ¿no? Los que adoran santos, imágenes, objetos, ¿cierto?, que son visibles. La idolatría no solo es eso. La esencia de la idolatría, hermanos, consiste en abrigar ideas sobre Dios que son indignas delante de Él. Indignas delante de Él. Que lo rebajan. Que lo ponen a mi nivel. Pensaste que yo era como tú, pero te reprenderé. No podemos hacer eso, hermanos. No podemos hacer eso. ¿Y cómo comienza todo esto? Esto comienza en la mente. Esta suerte de rebajar, ¿cierto?, lo que es Dios, el único Dios verdadero. Comienza en la mente. Pablo dice algo bien importante, dice en Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sabemos que a lo anterior, ¿cierto?, le siguió la adoración de ídolos fabricados a semejanza de hombres, de aves, etc. Pero todo comenzó en la mente. En la mente se envanecieron en sus racionamientos. Por eso es tan necesario para la iglesia, hermanos, nosotros, en esta hora, los que me están escuchando también y los que escucharán después, tener un alto concepto de quién es Dios, un correcto concepto de quién es Dios. Pues cuando este concepto se desvirtúa, se hace ligero, declina también nuestra adoración. Cuando abrimos, ¿cierto?, las posibilidades de lo que consideramos aceptable en cuanto a nuestra conducta moral, de alguna forma hacemos a Dios más pequeñito. Lo ponemos un poco a nuestro nivel. Nuestra obligación más grande, hermanos, como iglesia cristiana es purificar y elevar nuestro concepto de Dios, llevarlo a lo más alto, donde nunca debiera bajar, ¿no? Esto es lo más importante que podemos entregar a la próxima generación y a las que siguen. Tenemos que pensar en generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿A qué Dios les mostramos? ¿A un Dios al que le pedimos y que esperamos nos responda? ¿O a un Dios que es soberano, eterno, amoroso, misericordioso, que Él juzga, que Él ama, que en todos sus atributos es perfecto? ¿A qué Dios le mostramos a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿A un Dios que nos hace ver de una forma en el día de la reunión y de otra forma en la casa? ¿A ese Dios le mostramos? Tengamos claro eso ya. Hasta aquí el punto 1. Voy bien, 21 minutos. Voy al punto 2.
este Dios verdadero, con todas las definiciones que he ido dando, está en relación con el hombre. Vamos a ver cómo. Juan 14, 15, 18 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. ¿De qué está hablando acá el Señor? Espíritu Santo. La fe en Jesucristo, hermanos, es la perfecta unión del hombre con el mismísimo Dios del cielo, creador de todas las cosas. Esto ocurre a través del Espíritu Santo. Esta unión, como dice Pablo, es Cristo formado en nosotros. Cristo formado en nosotros. Pablo en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo dice: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo tiene la claridad de que esto tiene que ocurrir. Él no está diciendo sufro dolores de parto en vano. Él de verdad sufría porque esto ocurriese, porque sabía que era algo que tenía que pasar y que podía ocurrir. Que Cristo fuera formado en nosotros, los que abrazamos la fe de Jesucristo. Entonces, ¿qué sabemos de Dios? Y acá me voy a detener en algunas cosas que son quizás un poco de la teología, pero sabemos hartas cosas de Dios desde la palabra, ¿no? Hay una en particular del listado que pongo acá que me llamó la atención, esto de que es incomprensible, pero fíjense, el Salmo 139, 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El Dios incomprensible, además es trino, santo, autoexistente, autosuficiente, eterno, infinito. Bueno, y todo lo que tienen ahí. Podemos seguir con el listado probablemente el resto del día, ¿no? Todo esto es Dios. Y todos estos atributos o virtudes se dividen de cierta forma, porque hay ciertos atributos de Dios que son incomunicables, o sea, solo están en Él, y hay otros que son comunicables, que Él quiere que sean también formados en nosotros. Por eso es importante lo que estoy transmitiendo. No tenemos a un Dios que solamente Él es Él y que nada de lo que es Él nos es ajeno. Hay cosas que son propias de Él que quiere que sean formadas en nosotros. Y bueno, atributos comunicables. Principalmente hablamos de dos tipos, aquellos que son más de tipo intelectual y aquellos que son más de tipo moral, ¿no? Aquellos que son intelectuales tienen que ver con el conocimiento. Dios, Él se conoce y conoce todas las cosas posibles, actuales, se forma en un acto sencillo y eterno, dice la Escritura. 1 Samuel 2:3 dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca el pesar las acciones. El Dios de todo saber, conocimiento. Está también como atributo de Dios comunicable, intelectual, la sabiduría. Aspecto particular del conocimiento, ¿cierto? Va más allá de la inteligencia. Aquí Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y también tenemos un atributo de Dios que es la veracidad, en un sentido metafísico, ético y lógico. Voy a seguir avanzando a los atributos morales, que quizás son un poco más cercanos a lo que podemos entender con nuestra mente, ¿no? Hay un atributo moral que es el amor de Dios, probablemente el más conocido de todos sus atributos, que es aquella perfección de Dios que le impele eternamente a querer comunicarse con nosotros. ¿Qué manifestación más grande de amor que el deseo que hay en el corazón de Dios de querer estar en comunión con sus hijos? Atributo que es muy, muy visible de parte de Él. Está también la gracia, ¿no?
¿Cuántos conocemos y hemos reconocido la gracia de Dios en nuestras vidas? La gracia tiene que ver, ¿cierto?, con la inmerecida bondad de Dios para quienes se han hecho indignos de ella por naturaleza bajo sentencia de condenación. Un atributo de Dios es su gracia. Otro atributo de Dios es la compasión. Compasión, que es la bondad o el amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria, incluso sin tomar en cuenta que algunas veces se lo merezcan. ¿Cierto? Hay muchos ejemplos en la Escritura de esto. La compasión de Dios y la paciencia de Dios. Dios soporta, dice acá, al obstinado y al malvado a pesar de sus persistentes desobediencias. Voy a leer este pasaje de Éxodo 34:6. Dice: pasó el Señor por delante de él, refiriéndose a Moisés, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Rodeándonos todo lo que hemos estado compartiendo hasta ahora. Atributos morales. Y termino con estos dos, que tienen que ver con la santidad de Dios, que es parte de su naturaleza y que es parte de su manifestación. En su naturaleza Dios es único, distinto de todas sus criaturas y exaltado infinitamente sobre todas y cada una de ellas. Y en su manifestación Dios, o la santidad de Dios, se revela en su ley moral, en su palabra y en Jesucristo, su Hijo. Lo podemos ver en Jesucristo, su Hijo. Y otro atributo moral de Dios es la justicia, atributo comunicable, la justicia de Dios, que es: Dios es infinitamente justo en sí mismo, se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. Él es santo. Harta información, ¿no? ¿Cómo conectamos esto de los atributos de Dios con nosotros? Porque les dije, al punto número 2, este Dios único y verdadero en la vida de las personas. ¿Cómo conectamos los atributos de Dios con nosotros? ¿Alguna idea? Espíritu Santo. ¿Y antes del Espíritu Santo? Cristo. Cristo, 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 el Hijo de Dios. Los atributos de Dios se hicieron visibles en la persona de Cristo. Colosenses 1:15 lo declara. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús. Jesús nos dice en su esencia cómo es Dios. Y en su actuar nos dice qué de Dios tenemos que replicar en nuestra vida. En su forma de vivir. Nos dice: mira, así soy yo. Así quiero que tú también seas. Como yo. Cristo nos revela la gloria del Padre, ¿cierto? Como lo podemos confirmar aquí en Juan 1:14, está claro, dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así lo manifestó Cristo. También sabemos que a través de Cristo conocemos al Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Esto lo declara Juan en capítulo 8, versículo 19. Entonces les decían: ¿dónde está tu Padre? Esto en tono burlón, ¿no? Jesús responde: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conocerías también a mi Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y luego está el Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos muestra a Cristo y Cristo al Padre. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Los atributos comunicables de Dios, todo lo que detallé, están y los no comunicables también, pero en particular los comunicables están en Cristo. Están en Cristo. Y cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Y cuando vemos cómo Cristo era, podemos ver cómo también tenemos que ser nosotros. ¿Es así o no? Es la imagen del Dios invisible, Jesús.
Cristo nos enseñó cómo debe ser un verdadero discípulo, hermano. Cristo nos enseñó cómo debe ser un verdadero discípulo. Y hay un pasaje en la Escritura que en particular nos deja, quizás redondea de la forma más clara lo que Jesús quiso explicar, expresar respecto de cómo tenían que ser sus seguidores. Y el Sermón del Monte. No lo voy a leer completo, pero miren los pasajes que pinté. ¿Cómo tienen que ser sus seguidores? Felices, bienaventurados, gozosos. ¿Quiénes? Los que son pobres de espíritu, los que lloran, los que son humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los que procuran la paz, los que son perseguidos por causa de la justicia y los que son incluso insultados y perseguidos por causa de Él. Es un verdadero discípulo. ¿Hay algo de esto que nosotros no estemos experimentando? ¿Cómo va la humildad? ¿Cómo está esto del hambre y la sed de justicia? ¿Cómo está de limpio nuestro corazón? ¿No es algo que debiéramos examinar diariamente? Diariamente deberíamos estar ahí, escaneando el corazón, escaneando. ¿Procuramos la paz? El otro día un vecino me retó en un WhatsApp y yo me las comí. Lo quise retar así, pero... y le dije a la Eli y me dijo, apuesto que lo retaste. No, ¿qué me dijiste? No me acuerdo. Pero yo dije, no le voy a decir nada. Pero procuro la paz. Ahí pasé la prueba, pero me dieron unas ganas. Cosas chicas, pues. Si no es que vayamos a la guerra, ni... No, esto es cotidiano. Ahí se ven los gallos. En las cosas chicas, ¿no? En lo cotidiano. Perseguidos por causa de la justicia. No sé si alguno habrá experimentado eso, ¿no? A mí me ha pasado en el trabajo de repente que puedo ser bastante rígido en cómo hacer las cosas y simplemente me pasan por el lado, pero al menos no van conmigo. Y yo creo que eso es hacer justicia. Desde imprimir un papel que no es del trabajo, hasta tomar un lápiz para llevármelo a la casa, cosas chicas. No tienen que ver muchas veces con grandes cosas. Las grandes cosas a veces las tenemos resueltas, pero las pequeñas como que ahí caemos. Y no nos damos cuenta que alguien nos está mirando. Y ese alguien dice, mira, no es tan así la cosa. Verdadero discípulo. Jesús nos enseñó cómo debe ser un verdadero discípulo. Fíjense que algunos teólogos creen que el Sermón del Monte era como el material básico que se usaba en aquel tiempo, en la primera iglesia, como para enseñar a los discípulos. Porque claramente resume mucho de lo que había en el corazón del Señor, ¿no? Porque Él era así. Y Él quería que sus discípulos fueran como Él. Discípulo es un aprendiz. El Sermón del Monte es la doctrina fundamental de Jesús. De alguna forma lo podemos decir de esa manera. Al final de esta enseñanza, el texto nos dice en Mateo 7:28 que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿cuál fue la reacción de las multitudes? Dicen que se admiraban de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Qué diferencia, ¿no? Les enseñaba como alguien que tiene autoridad. Probablemente lo que Jesús enseñaba se podía parecer a lo que los escribas, fariseos repetían, ¿no? Pero de forma un poquito religiosa, sin una vida detrás que confirmara lo que estaba saliendo de sus bocas. Pero la autoridad de Jesús se manifestaba en el reconocimiento de aquellos que le escuchaban, como diciendo, de verdad, esto suena diferente. Esto suena diferente. Además, fíjense que al dar Jesús el mandato de hacer discípulos a todas las naciones, ordenó a los apóstoles enseñar a guardar todo lo que Él les había mandado. Entonces esto es para siempre, hasta que Él vuelva. No vamos a dejar de hacer esto. Y tratando de redondear un poquito lo que nos demanda el Señor a través de este sermón, ¿no? Lo primero que nos dice es que seremos felices.
que seremos dichosos, afortunados, que significa bienaventurado, como consecuencia de hacer la voluntad de Dios. El gozo viene de hacer la voluntad de Dios. ¿Estás triste? Bueno, alégrate en hacer la voluntad de Dios. Gózate en agradar el corazón de Dios, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Y la felicidad, hermanos, se produce por ser como Dios quiere que seamos. Los niños chiquititos a veces se sienten felices cuando los papás le dicen: lo hiciste bien, hijo, mira, el otro día actuaste de esta manera, pero ahora, teniendo la misma oportunidad de haber hecho el mismo berrinche, lo hiciste diferente. Y el niño se siente feliz porque aprendió, cambió su manera de actuar. Hay que ver si cambió su corazón, pero bueno, su manera de actuar va transformándose. En nosotros un poco la cosa es parecida, ser como Dios quiere que seamos. Ahora, cualquiera que tenga como objetivo de vida ser feliz sin Dios, es evidente que no lo va a lograr jamás. ¿Cierto? ¿Cuántas personas conocemos que parecen felices, pero en su interior están destruidas? Llevan una vida licenciosa, con mucha abundancia material, pero por dentro están carcomidos. Porque Jesús es la alegría de los hombres. Jesús, solamente Él. No podemos tener como objetivo de vida ser feliz separado de Dios. No tiene ningún sentido eso. Las bienaventuranzas son una descripción del carácter de Cristo, que son sus atributos comunicables, como lo detallé hace un rato atrás. Y estos atributos deben ser forjados en nosotros. Deben ser forjados. No podemos seguir siendo cristianos sin considerar que en nosotros se forme la bondad de Dios, el amor, su misericordia, su justicia. Todo lo que Él, a través de Cristo, nos mostró, que podemos experimentar, que podemos vivir. Todo lo que Jesús nos enseñó es una descripción detallada de su manera de ser, lo que Él es, y de vivir, que tiene que ver con lo que Él hace. Entonces, fíjense que en todo lo que leí del Sermón del Monte hay algo ahí tácito, algo que no está dicho, pero que se sobreentiende que ahí está, que es el verbo ser. Porque Jesús dice: los que son humildes, los que son mansos, los que son misericordiosos. Y carácter tiene que ver precisamente con lo que somos. Con lo que somos. No tiene que ver con lo que hacemos. Cualquiera hace buenas obras, pero realmente nuestro corazón está transformado de esa manera para que las buenas obras fluyan como reflejo de nuestra fe. Como dice la Escritura, ¿no? Les muestro mi fe por mis obras. No va al revés. Y lo que somos se manifiesta en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Por eso nosotros en los niños no modelamos la conducta. Es un error decirle: acá te sientas y te portas bien, sin haber enseñado el por qué se tiene que portar bien. ¿A quién agrada portándose bien? Porque ahí la conducta surge de una forma natural, no forzada. Nosotros no estamos abrazando este llamado, ¿no? La importancia de ser uno mismo. Esto es una mentira. Ninguno puede pensar que tiene que ir por la vida creyendo que uno tiene que ser natural, que tiene que ser como uno es. No. Nosotros tenemos que ser a la manera de Cristo. A la manera de Cristo. Y lo que nos está enseñando la Escritura es cómo tenemos que ser para que eso transforme nuestra manera de actuar. ¿Amén? Entonces, las bienaventuranzas hablan de la importancia del ser. Y acá voy a hacer un juego de palabras, ¿ya? Porque ser es más importante que hacer. A veces nos preocupa aparentar, ¿no? Que tiene que ver con hacer, pero no nos preocupamos tanto de lo que somos. A veces nos embarcamos en el servicio, hacer esto, hacer lo otro, pero por dentro estamos regañando, ¿no? Pucha, todo lo hago solo y el otro día me molesté por algo parecido. Todo lo hago solo y nadie me ayuda, pero hacia afuera, no, sirviendo acá y allá, limpiando, moviendo. No está mal eso. Conviene revisarse, ¿no? Ser es más importante que hacer. Ser es la base para un legítimo hacer. El que es, hace. El que es como Jesús, hace lo que Jesús hacía. ¿Se imaginan al revés? No tiene ningún sentido. Pretender hacer sin ser es un engaño.
es religiosidad. Primero adentro y después afuera. Amén. Ser, hermanos, es la esencia. Y lo que hacemos es la evidencia de lo que somos. Es la evidencia de lo que somos. Entendamos esto. Dios quiere que seamos como Jesús. Y el fruto de ese ser va a ser nuestra vida práctica. Lo que hagamos. Esa va a ser la evidencia. Eso es lo que va a haber en el mundo. Ellos son como Jesús. Pero primero, creyeron en su interior la necesidad de que Cristo fuera formado en sus vidas. Ser es la esencia, ser es la evidencia. Dios no quiere moldear nuestra conducta, hermanos, nuestra conducta exterior, sino que quiere transformar nuestro interior. Alguna vez la palabra habla del alfarero, ¿no? Y esto pareciera que es bonito, pero a mí me hace ruido porque al final le está dando una forma exterior a algo. Yo me quedo centrar en esto. En Dios quiere transformar nuestra mente. Quiere llenarla de Él. Quiere absolutamente completarla de Él. Que conozcamos al Señor. Que reconozcamos quién es Él, el verdadero Dios, como partí diciendo, para que eso impacte en nuestra vida. Dicho de otra manera, la meta de Dios no es simplemente modelar lo que hacemos, sino lo que somos. Lo que somos. Y esto es muy conocido para nosotros, ¿no? El propósito eterno de Dios es tener una gran familia de muchos hijos que sean como Jesús. Que sean. No que hagan lo que Jesús hacía, porque eso va a ser el fruto. Lo que va a ocurrir, sí o sí, cuando Cristo sea formado en nosotros, en nuestra vida. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevamente, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. La propuesta de Dios es una nueva creación, una nueva criatura. No es que arreglamos la antigua, ¿no? Y la dejamos un poco más presentable, no. La antigua queda atrás y surge una nueva criatura. Y nada en el mundo puede cambiar lo que somos por naturaleza. Solo por medio de Cristo Dios puede transformar aquello que somos. Por eso es tan importante como partir, ¿no? Conocer quién es Dios. Conocer cómo es Él. Y entender qué es lo que Él espera de mí. Porque de esa manera va a ocurrir esta transformación. De esa manera va a ocurrir que pasemos del actuar al ser, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Solo por medio de aquel que nos reveló al Padre en todos y en cada uno de sus atributos, todo esto es posible a través de Jesús. Este era el punto más largo, el punto 2, y ya estamos terminando con un tercer punto y final que va a ser cortito ya, que tiene que ver con la madurez a la que debemos aspirar. Carlito habló de esto la semana pasada y me sorprendió, porque antes de escucharlo él, yo tenía esta última parte para hoy. Como dije, casi 3 palabras en una, pero esto va a ser breve. Y es tan importante para redondear porque yo creo que hasta acá todos entendemos lo que he ido planteando, ¿no? Todos. Quizás con algunas dudas, pero después repasan el video. Pero todos hemos entendido qué importante es saber quién es Dios y que nuestra idea de Dios sea la correcta. Cuando tenemos claro dónde está Dios, cómo es Él, qué espera de mí, yo quiero empezar a moverme, ¿no? Yo debería empezar a querer crecer en el conocimiento de Él, en ser como Jesús, y eso tiene que ver con madurez. Y la madurez en Cristo es algo a lo que todos tenemos que aspirar, sin excepción. No es que yo soy así, que soy asá, no. No es que mi papá me pegaba mucho, que no. Eso son cosas que quedaron en el viejo hombre. Todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando comienza la vida en Cristo, comienza a ocurrir algo que es la madurez espiritual. Y como digo acá, tenemos que aspirar a crecer. Los cristianos inmaduros ansían la novedad, pero los creyentes maduros anhelan el conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, sino que el conocimiento de quién es Dios, que nos conduce a la madurez. Y me voy a apoyar en lo mismo que comentó Carlos el domingo pasado, en la segunda carta de Pedro.
Fíjense que Pedro usa la palabra conocimiento 13 veces, pero nunca lo hace en un sentido académico. Fíjense cómo lo hace, voy a dar algunos ejemplos. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. En otra parte dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera. Hay un tercer ejemplo. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, ¿no? Esto del conocimiento. Tiene que ver con madurez. Tiene que ver con madurez. Pedro en su segunda carta también nos demuestra su deseo de que todos traigan continuamente a la mente lo que saben acerca de Dios y de la fe en Cristo. Él usa palabras como olvidado en su carta, como recordar, refrescar la memoria. Voy a dar los ejemplos. Dice en el 1.9, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. ¿Te parece a lo que hablaste tú? El que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Se dan cuenta? Por tanto, el 1.12 dice, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Importante, ¿no? Esto de traer a la mente lo que sabemos acerca de Dios y de nuestra fe en Jesús. Pedro nos enseña que la vida cristiana requiere una constante evocación, recuerdo y continuo de la verdad. En este caso, la cena que celebramos con cierta frecuencia, una vez al mes, allá en la zona, no sé acá, es un buen ejemplo. La cena del Señor. Hagan esto en memoria de mí, dijo el Señor, ¿cierto? No es algo caprichoso, no es religiosidad. Es algo que tenemos que hacer. Recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Recordar lo que por gracia obtuvimos a través de ese sacrificio. No lo dejemos de hacer. Y termino con esto. En la imagen que Carlitos pidió, dijo en su prédica que había un bosquejo ahí que permitía graficar esto de lo que se añade, ¿cierto?, al conocimiento, la virtud, la fe. Lo saqué de un libro, ¿ya?, que habla del hogar de la fe. Y en este hogar hay varias posiciones, hay varios lugares que quiero lograr transmitirles para que ustedes también vean dónde están parados, dónde estamos parados. Es una representación, ¿ya? Primero, en esta casa hay unos escalones, ahí a mano izquierda, que vamos a decir que son los escalones de la fe, y que son los que están en el discurso de Pedro, en 2.38, Hechos 2.38. ¿Cuáles eran los requisitos, no?, de Pedro cuando proclamó el Evangelio? Dijo, arrepiéntanse, sean bautizados y reciban el Espíritu Santo. Eso es lo primero, ¿cierto?, que tiene que ocurrir. Estos son los escalones de fe, pero son los escalones que te dejan como en la puerta de la casa, po. Te dejan ahí en el umbral. Es tan fácil que desde ahí el enemigo te saque y te devuelva a donde estabas. Tenemos ejemplos de eso, ¿no? De hermanos lindos que se bautizaron, creyeron, se arrepintieron. ¿Y qué pasó con ellos? De repente no caminaron más. No es fácil entender eso. Pero esto es como el inicio, ¿no? Hay un segundo punto, un segundo lugar, ya dentro de la casa. Aquí ya la invitación es empezar a movernos dentro de la casa. ¿Pero qué tiene que ocurrir ahí? Después de haber subido estos primeros 3 escalones, aparece una escalera al interior de la casa. Pedro dice que debemos agregar a nuestra fe varias cualidades. Él habla de virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Nos va subiendo, vamos creciendo en madurez cuando añadimos a la fe todas estas virtudes. Si no las añadimos, si no tenemos control de nuestros impulsos, si no tenemos paciencia, si no queremos saber nada de la Biblia, con suerte leemos el pan de vida, ¿no?
¿Cómo vamos a subir en esta casa de la fe, ¿no? ¿Cómo vamos a aspirar a una madurez si no añadimos a la fe todo lo que Pedro nos está detallando? Madurez. Al subir la escalera, supongamos que añadimos todas estas virtudes que nos dice Pedro que tenemos que añadir. Al subir la escalera de estas cualidades estamos edificando nuestra esperanza, porque nos ayuda a asegurar nuestro llamado, seguridad que no puede ser alcanzada de ninguna otra manera. Hasta aquí, nuestra certeza de lo que Dios hará se volverá cada vez más fuerte conforme avancemos en madurez. Ya hemos alcanzado una cierta estatura. Hemos avanzado en el conocimiento, hemos avanzado en el afecto fraternal, en la piedad, etcétera, etcétera. Y destacar acá un cuarto punto: la iglesia está fundada en la fe, crece con la esperanza y está llena de amor. Esto lo declara también la Escritura, ¿no? Permanece en la fe, la esperanza y el amor, siendo la mayor de todas ellas el amor. Importante esto. La iglesia está fundada en la fe, crece con la esperanza y está llena del amor del Señor. Antes de terminar, hay un balcón en esta casa de la fe. Este balcón está en el piso superior y desde ese balcón podemos decir que uno parte hacia la gloria. Pedro en su carta está alentando a sus lectores a progresar. Viendo esta imagen con la que estoy representando esto, Pedro nos dice que, hermanos, no se queden en la puerta de la entrada, tampoco se detengan mucho rato en el primer piso, crezcan, maduren, añadan a la fe virtudes, suban, porque va a llegar el momento de partir, de entrar a la gloria del Señor, que es lo que representa, y va a ser así. Hermanos, los que permanecen mucho tiempo en el primer piso, los que se van quedando básicamente con una experiencia muy básica del encuentro con el Señor, son proclives a creer en cosas que no son santas, en falsas doctrinas. El avanzar lento o avanzar nada nos pone en peligro. Nos pone en peligro. Si ponemos atención a la falsa enseñanza, tarde o temprano podríamos estar saliendo por la puerta trasera de esta casa. Esto es una representación, pero creo que de alguna forma grafica y nos permite vernos dónde estamos. ¿Estamos subiendo las escaleras? Qué bueno. Queremos subir a este segundo piso, ¿no? Y comenzar a sustentar nuestra fe en la esperanza y el amor. ¿O nos estamos quedando abajo? Nos contentamos con haber sido bautizados, ¿sí? Y estamos años y años moviéndonos ahí en el primer piso, ¿no? Sin crecimiento, sin adquirir mayor conocimiento. ¿Está bien eso? ¿No es cierto? La palabra de hoy nos invita a crecer. Es una invitación que es un mandato. Crezcan. Crezcan. Si han creído en el Dios verdadero, si anhelan conocerle más, si quieren saber qué es lo que le agrada, entonces crezcan, crezcan, añadan a la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y enseñemos a otros a seguir el mismo camino. Amén. Ese era el punto 3 y ya termino con un pequeño resumen. Hermanos, conocer los atributos del único y verdadero Dios determina nuestra calidad de hijo, nuestra calidad de discípulo y también nuestra calidad de iglesia. Conocer los atributos del único y verdadero Dios asegura madurez y crecimiento. Si no estamos creciendo, eso es una señal de que quizás no estamos trabajando lo suficiente en conocer más al Señor. Algo está faltando. El crecimiento es un resultado del que busca, del que se alimenta. No es algo que va a ocurrir de forma espontánea, es un resultado. Dijimos también que Cristo es la imagen visible de Dios. Cristo nos enseñó todas las cosas que como discípulos debemos guardar
y enseñar a otros, porque discípulo hace discípulo. Tenemos que replicarnos. Queremos replicarnos. Dios quiere que nos repliquemos. Luego también hablamos de que al ascender Cristo, el Padre nos envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos recuerda todo lo que Jesús enseñó. Dios nos dio todo. Nos dio todo. Consumado es. Dios ya no puede hacer más. Ya dio su Hijo, resucitó, envió el Espíritu Santo. Ahora nosotros comencemos a operar en el poder del Espíritu Santo. Cristo es nuestro único modelo a seguir. Cristo es el modelo de lo que debemos llegar a ser. Si quieren saber cómo Dios quiere que seamos, miren a Cristo, lean los evangelios, lean la palabra entera. Todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. ¿Amén? Voy a terminar orando. Padre, que todo lo que se ha dicho, Señor, sea echando raíces en cada uno de nosotros, Señor. Que todo lo que se ha dicho quede en nuestra mente y baje a nuestro corazón y dé fruto en nuestra vida diaria, Señor. Hemos hablado de lo que te agrada a ti, Señor. Hemos hablado de la importancia de conocerte más a ti, Señor. Y cuando trabajamos y nos dedicamos a eso, hay un fruto que es inevitable, que es el crecimiento. El añadir virtudes a nuestra fe. Y que en ese crecimiento podemos impactar de una manera increíble al mundo. Padre, te doy gracias por lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Esta palabra es también para examinarnos, para reconocernos en nuestras faltas, en aquellas cosas que tú quieres cambiar en nuestra vida, Señor. Tú nos amas. Y ese amor no está condicionado, pero tu anhelo es que seamos como Jesús. Tu deseo es que seamos como Jesús. Y como hijos, queremos abrazar tu propósito, Señor. Queremos abrazar tu deseo. Queremos comprender lo que implica para nuestra vida diaria, Señor, porque esto tiene que ver con vida diaria. Tiene que ver con nosotros, incluso cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, que tengamos la convicción de que tú estás ahí, tú estás siempre ahí. Muchas gracias, papá, por lo que has hecho durante esta mañana. Me he gloriado, me he regocijado, Señor, en todo lo que tú has permitido que hagamos, Señor, para tu gloria. Alabamos tu nombre, Señor, y como iglesia te decimos que te amamos. Que te amamos por sobre todas las cosas, Señor. Que nuestro deseo más profundo es agradar tu nombre, Dios. Muchas gracias, papá. Amén. Amén.